grandes problemas regionales, los grandes problemas nacionales, más allá también de las inercias temáticas que tiene la historia, nos posibilita también diálogo y participar en los eventos del presente. Incluso poder sugerir, ¿no?, soluciones a los problemas del presente. Que eso es una de las cosas que también adolecemos como historia. Parecería que nosotros como historiadores estamos en otro campo de saber, donde no podemos aportar a la toma de decisiones que suceden en los casos preocupantes que hay en el presente. Yo creo que tres cositas nada más. Y como dice esa canción de acá del paisano, veracruzano, se necesita una poca de gracia y otra cosita, ¿no? Para ser historiador, para ser un muy buen historiador. Y eso es bien bonito, porque realmente se necesita muchísima pasión para este oficio. Yo la parte de la historia lo veo como un oficio que se necesita realmente disciplina y todo lo que dijeron ellos, y mucha pasión por el trabajo que uno hace. Si no hay este componente de pasión, realmente sí, pues es probable que sean historiadores, escriban cosas, pero que no te saben a nada, ¿no? Lees cosas y no te transmiten nada, no están hechas con pasión, ¿no? Sin duda hay un desfonde de la disciplina histórica, principalmente por ignorancia, ¿no? Hay una irresponsabilidad enorme en el sentido de enriquecer la propuesta de la historia. Desde 1960 hay una revolución epistémica basada en los elementos cunianos, que nos habla de cunas epistémicas y paradigmas. Se soslayan, no se abordan. Se generan discursos tan poderosos como el de Foucault, y hay una mala utilización de Foucault, no hay una lectura rigurosa, exigente. Se habla de materialismo histórico y se imparte a partir de los manuales soviéticos. En ningún momento se cita directamente al Capital o a las obras señeras del marxismo, ¿no? Hay una irresponsabilidad enorme en el sentido de la conexión de la historia con las ciencias sociales. Si eso lo unamos a discursos como el habermasiano, el de Videns, el de Bourdieu. Siguiente, por favor. Como pudieron ver, Tocual es donde nace el primer templo de las Asambleas de Dios, donde se funda. Lo funda allí le llaman Presbítero Waldemar Ceballos Arcila, que hoy es secretario nacional de las Asambleas de Dios. Lo pueden, si a alguien le interesa sobre las Asambleas de Dios, lo pueden ver en las oficinas de las Asambleas de Dios. 95 tesis de Lutero, cuya intención es abrir el debate teológico entre la doctrina de la Iglesia y la tesis que él sustenta. El protestantismo llega a América. El primer movimiento religioso en llegar al llamado Nuevo Mundo fue el catolicismo romano. Mientras Lutero iniciaba su reforma, Europa estaba entrando en una época de descubrimientos sin precedentes. En este periodo los europeos exploraron las costas de África, abrieron rutas marinas hacia el lejano oriente, y se da el llamado descubrimiento de América en 1492. Es importante ver hasta qué punto, cómo es posible, o sea, qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo sigue conservando, que en su momento trató de erradicar todo lo que fueron las costumbres y tradiciones prehispánicas. ¿Cómo el catolicismo todavía lucha por conservarlas? Colonizados, enajenados, aculturados por el catolicismo, y luego lo mismo por el protestantismo. Es decir, entonces, ¿qué les quedó de identidad, de cultura como pueblos originarios? Simplemente porque planteó la idea histórica de que el capitalismo no era el fin de la humanidad, ni iba a ser eterno, sino que era una formación económica, social más, como las que él había estudiado en el pasado, el esclavismo, el feudalismo, el modo de producción asiático, etc. El capitalismo, él pensaba, sus estudios históricos le hacían comprender que esto, seguimos en el capitalismo, ¿verdad?, pero que esto no era el fin de la historia ni el fin de la humanidad, sino que era simplemente una formación, un modo de producción más, y que estamos en transición hacia nuevas formas que él pensó que era el socialismo. Pero ¿qué hace Marx en estos libros de historia que mencioné hace un momento?
la lucha de clases en Francia, 1848-50, 18 Brumario, y la guerra civil en Francia, 3 libros dedicados a la historia de Francia, donde podemos ver, investiga archivos, desde luego periódicos, todo el trabajo de un historiador. Pero ¿qué es lo interesante en Marx? Por primera vez en la historia de la humanidad van a aparecer una serie de categorías de análisis histórico que hasta nuestros días siguen presentes. Cómo el cine constituye un espacio justamente de conflicto, de negociación, de tensiones también, justamente. Ayer en el foro tuvimos la oportunidad de que algunos ponentes reflexionaran justamente de la dificultad del trabajo en equipo en cualquier ámbito. En el cine también existen esta serie de tensiones y que se van, digamos, acentuando a partir de justamente el carácter o el temperamento a veces de los artistas, ¿no? Voy a leerlo. Los mexicanos estamos viviendo un contexto brutal, con la violencia instalada en nuestras calles y en la vida pública, en nuestras casas, en las escuelas, en nuestros vecindarios. Vivimos en la zozobra por el ejercicio de la violencia, de la delincuencia y en diferentes estratos, no solo lo que ocurre en la calle, sino en las instituciones también, o incluso desde la familia. Es decir, cómo se reproduce esta violencia, incluso cómo nosotros también la reproducimos o la aceptamos. Ellos lo calificaban con ciertas materias o ciertos rubros, los cuales tenían el objetivo formar maestros, autores y directores, danzantes, escenógrafos y músicos, pero del mismo teatro. También tenían por rescatar los valores teatrales en los pueblos y comunidades indígenas campesinas.